Está abierto un revolú en estos días por el tema de la venida del perito Roberto Mesa, que quiere tratar el tema, que van a tratar de reconstruir el tercer informe sobre el caso Gabela. Entonces yo voy a decir pocas cosas, pero contundentes. Primero, le escuché la entrevista que le hicieron en un medio tradicional a Roberto Mesa, en Teleamazonas, con Luis Valareso. Y claro, o sea, quieren el asombro de todas las cosas que dijo. La más importante, dice que revisó el tercer informe, que se lo presentaron, y que era el tercer informe que fue elaborado por él. A ver, lo explico bien porque si no, no me van a entender. De acuerdo al contrato que él firmó con el Ministerio de Justicia del Ecuador, de ese entonces que había Ministerio de Justicia, a él le pusieron como condición de que él elabore el informe, pero que él guarde total confidencialidad y que no se lleve ninguna copia de nada, ni de videos, ni de audios, ni de documentos, ni de nada. Por eso que cuando decían que dé una copia del informe, decía que no tengo, porque por contrato él no podía guardarse nada, porque si no estaba violando la cláusula de confidencialidad del contrato. Esto para que se entienda por qué no tenía nada. Cuando regresa al Ecuador, ve el tercer informe y dice, este que tienen aquí como tercer informe no es el que yo dejé. Gravísimos, gravísimos. O sea, el tercer informe que él dejó no es el tercer informe. Segundo, que va a mirar un tercer informe que lo tiene la Corte Constitucional, según lo que dijo. Y que tampoco adelanta criterio porque de pronto tampoco es el tercer informe que él dejó. Y que puede haber un tercer informe. O un tercer informe. Entonces, grave. Ahora, viene el caso. Él tendrá que hacer el peritaje o reconstruir el peritaje en base a la información que él va a volver a ver. Dice que no sabe si ahí está toda la información que él dejó, ni toda la parte digital que él dejó. Pero viene un tema. ¿Cuál es la mejor forma de saber por qué lo mataron a Gabela? O podría ser la mejor forma. Porque sin dejar de analizar el caso Drew, la contratación, no se va a entender por qué lo mataron a Gabela. Porque no se entiende. Entonces, ahí nos debe la fiscalía su pronunciamiento final sobre el caso Drew, que lo vino, ya lo resucitó nuevamente el tema y volvió a guardar silencio. Entonces viene el tema, pero si esto pasó hace 15 años, 15 años investigando, y 15 años una fiscalía que no quiere saber del caso Drew, que no quiere saber del caso Drew. Un caso que si solamente se analiza el caso Drew y se ve las N irregularidades que hubieron en esa contratación, comenzando por lo siguiente, para no irme a meterme en un análisis que te pido que en algún momento hagamos un especial sobre el caso Drew. Comenzando por esto, imagínense, queridos ecuatorianos, la empresa que fabricó los Drew es una empresa hindú de la India, pero es una empresa privada, la empresa Hindustan Aeronautics. Y en datos de prensa de esa época que se contrataron los Drew acá en el Ecuador, salió las noticias que vinieron en el cable, mediante el cual el gobierno de la India, le prohibió a sus fuerzas armadas que compren helicópteros Drew. O sea, a la misma Fuerza Armada hindú le prohibió que compren helicópteros fabricados en la India. ¿Y por qué lo dijo? Porque no reunían condiciones operacionales básicas. ¿Sabes lo que son condiciones operacionales básicas? O sea, no es un defectito, son defectos enormes. Y fundamentalmente, que esta información toda la conoce la Fiscalía. Tenían problemas en el rotor del motor de cola. Tenían problemas. Y eso es lo que causó los accidentes, que causaron la pérdida de vida de cuatro personas de la FAE. Y de los 7 helicópteros Drew que vinieron, los 4 se cayeron y los 3 quedaron inutilizados, incluso chatarrizados, porque no tenían ni repuestos para hacer volar los que terminaron volando y cayendo. Entonces, si se entiende el caso Drew y esto se lo ata con el tema Gabela, entonces va a ver por qué a Gabela lo mataron, porque él estuvo en contra de la contratación de los Drew. Pero si no se entiende, con lujo de detalles, ¿por qué no convenía contratar los Drubi? ¿Cómo le mintieron al Ecuador? Le mintieron al Ecuador, todo el mundo se puso de acuerdo para mentirle, comenzando por la Contraloría General del Estado. ¿Y cómo tú te puedes imaginar esto? Que la Contraloría General del Estado, para hacer el informe del examen especial de la contratación de los Drubi, lo hizo de manera conjunta con personal de la FAE, que eran justamente los que tenían vela en el entierro en la contratación de la FAE, de los helicópteros Drubi. O sea, terrible. Se exigía 2 certificaciones internacionales. Escúchame esto y con esto termino porque quiero un análisis global del tema de U, desde cero. El tema es este. En las bases del concurso se exigía que los helicópteros que compitan, que presenten sus ofertas en el concurso, presenten o la certificación FAR o la certificación JAR.
La FAR es la certificación de la aeronáutica norteamericana y la JAR es la certificación de la aeronáutica europea, que es, obviamente, certificaciones. ¿Cómo se utiliza en la industria hidrocarburífera? Vamos a poner un ejemplo. Tú pides una certificación de una, por cierto, una torre de perforación, o de alguna cosa dice, deme la certificación API, American Petroleum Institute, porque sabe que eso pasa por un control de calidad. Entonces viene el tema. La Contraloría concluyó que lo que dijo la FAE, que no se necesitaba esas certificaciones, porque el gobierno hindú había certificado eso y había refrendado eso el gobierno de Chile. O sea, el gobierno de Chile, ¿qué tiene que ver en esto? La Dirección de Aviación de Chile. La Dirección de Aviación de Chile con el agravante de que la Dirección de Aviación de Chile, los chilenos no compraron los DRU cuando se los ofrecieron. Entonces, Chile no compró los DRU porque supo que eran de mala calidad. Y sucede que aquí sustituyeron dos certificaciones, la europea o la americana, norteamericana, con una certificación de Chile. ¿Te puedes imaginar? Y esto lo avaló la Contraloría General del Estado en la época de Carlos Poli. Lo avaló. Y de eso hay para largo para hablar de esto. Entonces, primero, invocar a la Fiscalía. Ya es hora que salga el caso Drew. Porque no puede salir primero el caso Gabela sin el caso Drew y el caso Drew sin el caso Gabela. Porque el caso Drew, el momento que salga, automáticamente se ve el desmadre que fue la contratación de los helicópteros. Helicópteros que no tenían seguridad de volar a determinada altura. No podían, porque no reunían condiciones operacionales. Entonces, y eran, ojo esto, con esto termino, a pesar de que te lo vengo diciendo varias veces, con esto termino. Eran helicópteros comprados para rescate, para rescate. Y, por ejemplo, no podían volar sobre 2.500, 2.600 metros de altura. Y si había, por ponerte un ejemplo, un problema con el Cotopaxi, ¿qué helicópteros teníamos para volar si no podían volar a esta altura de Quito está a 2.800 metros, el Valle de los Chillos está a 2.400 metros? No podían volar los helicópteros, porque no podían volar a esa altura. Eran helicópteros, realmente eran desperdicio de helicópteros. Y cuando vino el terremoto de Manabí, el Ecuador no tenía helicópteros de rescate, no tuvo nada, y tuvo que pedir al Perú. Y el Perú le prestó helicópteros al Ecuador para que pueda hacer operaciones de rescate con el terremoto de Manabí. ¿Y sabes qué helicópteros le mandó el Perú? Prestados, helicópteros Mi-17 rusos. Y los helicópteros rusos en este concurso que ganó los DRU fueron descalificados. Descalificados y el Perú nos prestó helicópteros rusos. Para que veas cómo se actúa en los concursos. Descalificaron un helicóptero de primerísima calidad como el helicóptero ruso. Y lo sigue siendo. Es el helicóptero que por precio y por calidad es el que más lo compran en muchos países. Entonces, hay que insistir. Hay que entender el caso DRU para entender cómo en el caso DRU incidió Gabela y eso le costó que tomen retaliaciones contra él, posiblemente. Y esto hay que esperar que lo haga Mesa. Pero hay que entender el caso Drew, porque si no, no se nos va a entender por qué lo persiguieron.